Hola, nos encanta poder conectar juntos en este tiempo. Eres parte de esta familia. Prepara tu corazón para disfrutar de Iglesia en Línea. Si es la primera vez que estás con nosotros, te invitamos a escanear el código que aparece en pantalla. Queremos conocerte y orar por ti. Gracias por sembrar y ser parte en llevar un mensaje de esperanza y salvación. Tus donaciones, diezmos y ofrendas puedes hacerlas a través de la cuenta que encuentras en pantalla. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y seguirnos en redes sociales como @elrenuevopereira. En un momento comenzamos. Buenas noches, familia. Te invito a que te unas con nosotros para adorar a Jesús. ¡Vamos! Acompáñanos en casa con tus palmas. Declaremos la bondad de Dios, su grandeza, juntos. Ver tu gracia, al ver tu gracia, el cielo en la tierra, todo lo que perdido estaba encuentra.
toda la tierra y cielo por siempre y siempre. Llena la eternidad tu nombre, tu nombre, tu nombre. Llena toda la tierra y cielo por siempre y siempre. Llena la eternidad tu nombre, tu nombre será. Llena toda la tierra y cielo por siempre y siempre. Llena la eternidad tu nombre, tu nombre, llena toda la tierra y cielo por siempre y siempre. Llena la eternidad. Dale ese aplauso a Dios. Nos tomamos de ti, Señor, de tus promesas que nos levantan, que nos sostienen. Te exalto por quien tú eres. Te alabaré, cantaré de lo que haces y confiaré en tus inmensas promesas. Yo creo que en ti está la vida eterna. Santo, Santo, poderoso. Tú eres santo, Santo, poderoso. No temeré cuando vengan las batallas. Descansaré viviendo por tu palabra. Confiaré en tus inmensas promesas. Yo creo que empieza la vida eterna. son nuestro escudo, nuestra protección. Confiamos en ti y cantamos por la fe. Ahora yo sé que todo lo sabes,
sé explicar, tú dices que eso es fe. Si me estoy ahogando en la tormenta, sé que aún cumples tu promesa y en mi final es un futuro para mí. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Eres fiel a tus promesas de alfa, omega, principio y final. Victoria nos das. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Cuando caos hay, tú siempre tienes un plan. Cuando hay temblor, tu iglesia permanecerá. Nada podría sorprenderte, nada te hará retroceder. Y cuando llegue el fin, el mismo infierno temblará. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Eres fiel a tus promesas de alfa, omega, principio y final. Victoria nos das. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. De Egipto nos libraste, partiste el mar, la libertad comprada fue, la historia acaba en ti. Y el Jordán cruzamos, dejando todo atrás, la libertad comprada fue, la historia acaba en ti. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Eres fiel a tus promesas de alfa, omega, principio y final. Victoria nos das. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Pero tú lo harás. Buenas noches para todos, qué alegría, amén. Gracias a Dios, qué gozo poder vernos. Bueno, que ustedes me puedan ver a mí, yo no los veo, veo a los que estamos aquí en el templo, pero qué rico, qué bendición, ¿verdad? Poder estar una vez más este día jueves aquí en la casa de Dios, nosotros y ustedes allá en el lugar donde quiera que se encuentren, recibiendo también esta porción de Dios para esta noche. Quiero recordarles a las parejas que se nos acerca el día del retiro. 2 y 3 de abril están invitados.
se agotan los cupos rápido. Jorgito y Claudia, que son nuestros líderes de parejas, ellos están atentos ahí para poderles anotar porque se nos agotan los cupos. Recuerden, 2 y 3 de abril en el Hotel Villa Mónaco va a ser un día, porque realmente son 24 horas, pero vamos a ocupar del 2 y el 3 de abril y creemos que ese día para recordar nos va a ayudar a fortalecer muchas áreas de nuestra vida de pareja y de familia. En esta noche el Señor ha puesto en mi corazón compartir esta palabra. He predicado sobre este mismo texto en algunas ocasiones, pero creo que Dios siempre nos da algo nuevo cada que vamos al mismo. Vamos allí a la palabra de Dios, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta, capítulo 1, verso 7. Créanme que este es un texto con el que cada día estoy ungiendo mi cabeza, mi corazón, todo mi ser. En medio de estos tiempos no son nada fáciles. Tenemos que apropiarnos, como acabamos de cantar, de las promesas de Dios. Le decía a los muchachos en ese pequeño break que teníamos que qué letra la de esa canción, esa última que acabamos de cantar. Yo creo que si nosotros interiorizáramos, nos empoderáramos de lo que esa canción también declara, veríamos muchas más victorias en nuestra vida. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7. Es un texto muy corto, pero es un texto súper significativo para nosotros los cristianos. Léanlo conmigo, por favor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo podemos leer una vez más. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiero empezar con este pensamiento o esta frase que el Señor traía a mi vida para este tiempo de palabra, y es: la cobardía es el estado de ánimo permanente de los simples, fatuos y fracasados. La cobardía es el estado permanente de los simples, fatuos y fracasados. En mi experiencia personal, les comenté en una de las predicaciones pasadas que si ha habido un año donde he librado muchas batallas en mi vida, batallas personales, con ideas que el enemigo a veces trae a nuestra mente, de temor, de angustia, de debilidad, de cobardía también. Ha sido justamente el año pasado. No ha sido un año fácil en lo personal, pero un año también donde el Señor me ha sumergido más en la palabra, me ha permitido ir más a ella. Ese tema del Espíritu Santo que les compartí en estos días, justamente en medio de ese tiempo que viví, el Espíritu Santo también, el Señor me introdujo en esa palabra que les compartí. Y es conocer al Espíritu Santo, y en la medida en que conocemos al Espíritu Santo, también sabemos todo lo que proviene de Él, nos entrega para poder avanzar en victoria en esta tierra. Yo soy de los que creo que la vida cristiana es una aventura, es emocionante. Creo que es la mejor experiencia que una persona pueda vivir en esta tierra. A mí me ha pasado así. Cuando Jesús llegó a mi vida, la revolucionó. Partió mi vida en dos, como ha sucedido con todos los que hemos entregado nuestra vida a Él, sinceramente, y es algo precioso. Creo que esta es una vida de aventura. Con mi esposa, compartimos muchas veces eso de que es una vida de aventura. Esto es como una película. El estar al lado de Jesús es como vivir una película con Él a diario. El domingo les comentaba acerca de una frase de John Stott, que me pareció también muy punzante, cuando él dice: soy cristiano no porque la fe cristiana sea atractiva, sino porque es verdadera. Pero con todo y eso, yo creo que la vida cristiana también es una vida de mucha aventura, es una vida muy linda al lado de Jesús. Y yo creo que el personaje primario de la vida cristiana es Jesús, ¿cierto? Él es el gran campeón, Él es el gran Señor. Yo creo que en una película siempre admiramos al protagonista, lo admiramos por su valentía, por su pericia, por no rendirse, por saltar obstáculos, por soportar duras pruebas y en determinados momentos no ser doblegado por ellas.
Por eso admiramos al protagonista de una película, porque resiste al máximo. Y creo que el personaje más extraordinario ha sido Jesús. Jesús ha vencido todas las trampas que el enemigo le puso en esta tierra. Jesús venció al enemigo en todas sus formas, todos sus ataques. Por eso Jesús es extraordinario y Él es el protagonista de esta película que usted y yo estamos enfrentando. Pero usted y yo somos personajes secundarios. Somos esos personajes secundarios que vamos al lado de ese personaje primario que es Jesús, y por eso esta vida se vuelve mucho más apasionante. Yo creo que la victoria y el valor de Jesús es primicia de la nuestra. Es primicia de la nuestra. La victoria, el valor de Jesús. Tenemos la garantía de no estar solos, poseídos por el poder de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, de aquel que derrotó al enemigo, a nuestro peor enemigo. Es garantía ya de que nosotros también tenemos la victoria en su nombre. Y permítanme parafrasear este texto. No lo vamos a ver todo. En una serie que tuve con ustedes, creo que hace unos 2 años aproximadamente, vimos todo el texto, pero hoy me voy a enfocar en la primera parte del mismo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Este es uno de los textos que suele citar mucho el cristiano. Nosotros como cristianos solemos citar mucho este texto, pero creo que hay días en que Dios tiene su día, valga la redundancia, y su hora para ponernos a reflexionar sobre esos textos, para extraer grandes enseñanzas para nuestra propia vida. Siempre he creído que yo no leo la Biblia solo para memorizarla y declararla. Yo creo que la Biblia se ve muy linda es en el momento en que la vivimos, en el momento en que ponemos en práctica todo lo que ella declara. La Biblia es suficientemente clara sobre lo que Dios da, ¿verdad? La Biblia es muy clara. Por ejemplo, Proverbios 2:6 declara: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El verso 7 dice que Él provee de sana sabiduría a los rectos. Santiago 1:17, que es uno de los textos también preferidos de su pastor, la Biblia nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que Dios te da, nadie más lo puede hacer. Lo que Dios te da, ni el diablo, ni el infierno, ni nadie aquí en la tierra te lo puede quitar. Y Él nunca nos va a dar lo dañado, lo que no sirve. Dios siempre nos va a dar lo excelente, nos da lo mejor como sus hijos. Y Mateo 7:11 es hermoso, dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan. Y por eso en esta noche me voy a centrar en esa primera parte. Me encanta el sentido plural que usa el apóstol. Aunque es una carta dirigida a Timoteo, el apóstol usa un término plural cuando dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. A ninguno de sus hijos Dios les ha dado un espíritu de cobardía. La cobardía no proviene de Dios. Y así como Dios es claro en su palabra, con todo lo que proviene bueno que es de Él, también la Biblia es clara sobre lo que no proviene de Dios, pero que sí lo da el diablo. Y lo que da el diablo es cobardía. Cuando no proviene de Dios, ya sabemos de qué agente proviene. Dios da todo lo mejor. Él da amor porque Él es amor, paz porque Él es paz, gozo porque Él es gozo, santidad porque Él es santo. Pero Satanás también va a dar de lo que tiene, y Satanás es un cobarde y va a dar cobardía a quienes le siguen. No solamente cobardía, desobediencia. En Efesios 2:3 dice que Él da ira, hijos de ira. Antes de conocer a Jesús éramos hijos de ira. En San Juan 8:44 la Biblia también habla de Satanás. Habla que Él es un mentiroso, que Él es un homicida. La palabra cobardía significa falta de ánimo y valor. Eso significa la palabra cobardía. Cuando hablamos de cobardía estamos hablando de alguien que es pusilánime,
Me gustó mucho los sinónimos de esa palabra: miedoso, gallina. Cuando usted le dicen, usted es una gallina, ¿qué le están diciendo? Usted es un cobarde. Pero me impactó mucho esa primera definición: falta de ánimo. Y creo que Moisés, Josué y Caleb vivieron en medio de una generación así, de una generación cobarde, de una generación de una falta de ánimo impresionante. El pueblo que atravesó el desierto sufrió de este síndrome que llegó a ser mortal en muchos casos. Por ejemplo, allí en Números 21 es un momento donde el pueblo, además de Números 11 y Números 14, donde el pueblo se queja contra Dios. Números 21:4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Recuerden uno de los significados de cobardía: falta de ¿qué? De ánimo y valor. Y el pueblo estaba así en Números 21:4. Y las consecuencias de la cobardía son tremendas. La cobardía acarrea desgracia. Números 21:6-10, cuando ellos se quejan, viene una desgracia sobre el pueblo. Eso activó la ira del Señor. Números 21:6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Ese pueblo no aprendía. Yo le he dicho siempre al Señor: Señor, que la iglesia, lo que no viste en el pueblo de Israel, lo tenga hoy la iglesia. Que seamos sensibles a tu voz, que seamos un pueblo agradecido, que seamos un pueblo valeroso, un pueblo lleno de ánimo para ir con Dios, para las que sea, como dicen los jóvenes, para lo que Dios necesite de nosotros. Ahora, en Números 32:5-7, ahí están los hijos de Gad e hijos de Rubén. Eran dos tribus. Ellos querían heredad, pero no pelear para conquistar. Y el cobarde es así: desea mucho, pero no pelea ni para conquistar. Así es el cobarde: todo lo quiere desde la zona de confort, desde la zona de comodidad. Aquí está bien, no quiere incomodarse. Pero hay una respuesta enérgica de Moisés allá en la palabra de Dios. Esas tribus no querían ir a pelear para conquistar la tierra prometida, se querían quedar al otro lado. Y Moisés y el sacerdote Eleazar se les paran firmes y les dicen: no, que vayan y peleen sus hermanos mientras ustedes se quedan aquí tranquilos. Y Moisés fue enérgico. Estaban acobardados, llenos de miedo. Y la cobardía siempre va a ser el lenguaje de los desalentados. En los versos 8-9, el Señor les dice a ellos: así hicieron vuestros padres. O sea, esos padres cobardes engendraron hijos cobardes. ¿Cómo se transfieren los espíritus? A mí eso siempre me impacta. ¿Cómo se transfieren los espíritus? Si de lo bueno que yo tengo puedo transferir a mis hijos, también de lo malo que hay en mí puedo dejarles esa herencia. Puede estar plasmado en la vida de mis hijos. Ellos heredan lo bueno, pero también heredan lo malo. Por eso yo cada día me pregunto: ¿qué tipo de semillas estoy sembrando en el corazón de ellos? En el corazón de mis hijos. Y no voy a leer el texto, pero si ustedes leen ese texto de Números capítulo 32 versos 5-6, ustedes se van a dar cuenta que esa falta de valor, ese desánimo del pueblo, no le cayó bien al Señor como en ningún otro de los casos. Porque Números es el libro donde más se queja el pueblo, donde más desanimado vemos al pueblo, donde quieren quedarse ahí en el desierto, y en muchos casos querían volver a Egipto porque no querían pelear para conquistar. En estos días, en uno de los devocionales, empecé el texto diciendo: deja ya de quejarte y de culpar a Dios y a la vida por todos tus males. Levántate, pelea y conquista. Y creo que eso es lo que tenemos que decirle hoy a mucha gente, que aún solamente empezando el día ya están acobardados ante los problemas, ante las dificultades. Todos los tenemos, pero nuestra actitud inicial al empezar el día va a determinar
nuestra actitud final. Y por eso es que cada mañana tenemos que venir al Señor y decirle: Dios, lléname de tu valor. La cobardía se traduce también como desánimo. Y cuando hablamos de desánimo, estamos hablando de alguien sin vida, de alguien sin alma. Y eso activó la ira de Dios. Y yo creo que hoy la cobardía es un manto muy oscuro y terrible que el diablo ha enviado para atacarnos y ha enviado no solamente a aquellos que no conocen de Dios, sino a los cristianos. Les ha enviado sugerencias a la mente, les ha enviado palabras, les ha llenado de miedos: miedo al pasado, miedo al presente, miedo al futuro, a lo conocido, a lo desconocido. Y por eso es que aún hoy muchos cristianos no tienen valor para enfrentar los problemas de la vida. Se están rindiendo ante los problemas, no tienen ánimo para saltar los obstáculos, porque todos queremos que las cosas se nos otorguen muy fácil. Y yo creo que el facilismo nos está matando en este tiempo. Por ejemplo, entre los matrimonios, parejas que a veces no se entienden, entonces el camino más fácil es cada quien por su lado. El dinero, se habla mucho del dinero fácil. Muchos quieren ser inteligentes y no quieren estudiar. Muchos quieren tener un bello cuerpo, pero no son disciplinados. Y estamos viviendo en medio de una generación que queremos alcanzar mucho, pero no queremos esforzarnos para nada. Queremos alcanzar logros, cruzar metas, pero de la manera más fácil. Proverbios 14:12 y 16:25, el proverbista declara: hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Napoleón Bonaparte dijo algo que me llamó mucho la atención: el coraje no es tener fuerza para seguir adelante, es seguir adelante cuando no tienes fuerzas. Seguir adelante cuando no tienes fuerzas. Y jamás podemos dejar atrás nuestros miedos, pecados, esa cobardía, a menos que estemos dispuestos a enfrentarlo. La cobardía minimiza a Dios y engrandece los miedos, engrandece los temores. La cobardía minimiza la santidad y engrandece y abraza el pecado. Eso hace la cobardía. Y saben que hay algo de la cobardía que les quiero compartir que me pareció tremendo cuando leía este texto: es que la cobardía es sorda ante la providencia y las promesas de Dios. Porque cuando yo estoy en ese estado de cobardía, creo que Dios me abandonó, que Dios se olvidó de mí. Pero la palabra dice todo lo contrario. Salmo 46, versos 7 y 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmo 27, 1 al 3. Ese salmo es bellísimo, me encanta declararlo. Amén. Ese salmo es maravilloso. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién he de amedrantarme? De nadie, ni del diablo ni sus aliados, de nadie, porque el Señor está conmigo. Por eso no adoptemos ni abracemos la cobardía. No es de Dios, y lo que no es de Dios nos daña, nos arruina y nos condena. Téngalo muy presente. Lo que no es de Dios nos daña, nos arruina y nos condena. La cobardía no nos deja ver la luz al final del camino. Nos muestra tristes y desastrosos finales. Nos meten en encrucijadas donde creemos jamás vamos a poder salir de ahí y que no hay solución para nuestros problemas. ¿Y saben qué es lo más terrible de la cobardía? Que nos cierra la puerta de acceso a la eternidad. Tremendo. Apocalipsis capítulo 21 verso 8. Pero los cobardes e incrédulos. ¿Quiénes encabezan la lista de quienes no van a ir al cielo? Los cobardes e incrédulos. Recuerden la frase del inicio: la cobardía es el estado de ánimo permanente de los simples, fatuos y fracasados. Pero la Biblia nos habla de algo que sí es de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder. Es mayor el poder de Cristo en ti que el poder del mal que te rodea.
Es mayor el poder de Cristo en mí que el poder del mal que me rodea. De Dios proviene el poder. Hoy no es muy común ver a un cristiano victorioso. Por nuestra forma muchas veces de hablar y de ver los problemas, pareciera que el Dios a quien seguimos es un Dios muy diferente del que nos muestra la palabra de Dios. Dios nos rescató del enemigo, su victoria sobre Satanás fue contundente y nosotros tenemos cada día que caminar en esa victoria. Recuerde esto, la cruz es la victoria, la resurrección es el triunfo. La resurrección es la exhibición pública de la victoria, el triunfo del resucitado. A veces caminamos en esta tierra como cristianos como si hubiéramos puesto nuestra fe en el Jesús caído, que creen muchos, en el Jesús de ahora de la Semana Mayor que viene, en el Jesús que muestran ahí todo ensangrentado. Y hay muchos que se quedaron mirando a Jesús allí, aún como cristianos, viéndolo ahí en esa tristeza, lamentándose, pero no están viendo al resucitado. En estos días estudiaba la vida de David una vez más, porque me encanta estudiar mucho a David. Les prediqué el domingo antepasado sobre él. Y a mí en esa confrontación de Primera de Samuel 17 me encanta David. Y me encanta estacionarme en ese pasaje cuando estoy librando batallas fuertes. Y me encanta porque en estos días el Señor me da una enseñanza. Mientras los israelitas se comparaban con Goliat, lo veían un gigantón y se asustaban. Dice la Biblia que con solo ese hombre caminar pareciera como si el piso se estremeciera, porque la Biblia nos habla de la armadura de él, de su estatura, 2 metros 92 centímetros, grandísimo, más grande que todos los de la NBA. Creo que el que más tiene es 2,8 o algo así, ¿cierto? Claro, el hijo que vive pendiente y todos estos muchachos de acá que les gusta mucho. Pero mientras el pueblo de Israel se detenía a mirar a Goliat y lo veían como un gigante, David comparaba a Goliat con el tamaño de su Dios. Lo comparaba con el tamaño de su Dios y por eso Goliat lo veía como pan comido. David lo veía como pan comido. Y por eso David, en ese desafío que le hace, le dice: mire, usted no me está desafiando a mí, usted está desafiando al Dios de los escuadrones de Israel. Yo no soy el que voy a pelear contra usted, Goliat. Hay un gigante dentro de mí, uno más grande que usted. Y esa es la visión de Dios que tenemos que tener todos los cristianos. Si queremos vivir una vida victoriosa, ¿para qué nos da el Señor ese espíritu de poder? Para usarlo, para apropiarnos de él, para disfrutar de los beneficios del mismo. Jesús declaró en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Si tú tienes el Espíritu Santo, en ti está el poder. En mí está el poder. En mí está el poder. Y Satanás nos teme. Puede que nos mire así, con nuestra estatura, con nuestra debilidad, pero cuando viene a atacarnos, Jesús sale a defendernos. Y Él sabe que es a otro precio. Él sabe que Jesús ya lo derrotó, que no puede contra Él, que el Señor lo venció. Por eso el apóstol a la iglesia de Éfeso, allí en Efesios 6:10, le dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en la traducción lenguaje actual me encanta cómo está: finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. ¿Saben por qué estamos perdiendo la batalla, mis amados? Porque estamos peleando en nuestras fuerzas, pero no en las fuerzas que nos otorga Jesús, el campeón, el victorioso. La derrota de Satanás al Jesús resucitar fue contundente. Contundente fue esa derrota. El mismo que ejerció el poder allí en Mateo 4, el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra, ese mismo poder está en nosotros. Me encanta eso de Jesús, que Él comparte todo con nosotros. El poder del Espíritu Santo no solo estuvo sobre la vida de Jesús y pare de contar, no. El Señor
nos habló de que el mismo poder que estaba sobre él vendría sobre nosotros, el mismo poder de la palabra. A mí siempre me ha impactado que Satanás tiene un poder limitado y lo usa. El cristiano tiene un poder ilimitado y no lo usa. Y por eso es que al no usar ese poder perdemos la batalla en muchos frentes. Dicho poder no se compra, como creyó el mago que lo podía comprar. Dicho poder se adquiere, y ese poder se adquiere en la permanente comunión con el Señor. ¿Para qué se nos dio ese poder? Para que lo usemos. ¿Contra quién ejercer ese poder? Contra Satanás y sus demonios. Mateo 4:10, ¿qué le dijo Jesús a Satanás? Vete, Satanás, porque escrito está. Amén. Satanás, sabemos que allá en Lucas 4:11, él se aleja, pero no se rinde. Él se aleja, pero no se rinde. Yo les he dicho que a mí me encanta la escena que la palabra nos registra allá en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esa es la mejor imagen que podemos tener del diablo, verlo huir de nosotros. Y tenemos ese poder, el poder contra la tentación en todas sus formas, el poder en esas áreas débiles. Satanás sabía que la debilidad de Jesús en ese momento, en el momento de la tentación, era el pan. Jesús quería comer. Tú y yo sabemos cuáles son nuestras áreas más vulnerables, y esas áreas son las que tenemos que cuidar. Tal vez sea mentir, robar, calumniar, odiar. Tenemos que usar ese poder contra la tentación de desistir, de renunciar a seguir batallando. Hebreos 2:18 declara: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Contra quién ejercer ese dicho poder? Contra Satanás, contra la tentación, contra las fortalezas mentales, emocionales, psicológicas. Me encanta 2 de Corintios 10:3-5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el verso 5 sí que es poderoso. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Se nos ha dado ese poder. En ese poder tenemos que caminar todos los días. Todos los días. Yo creo que el poder del que habla Jesús y que habla el apóstol Pablo no era solamente para usarlo y ejercerlo en obrar milagros, en la predicación. Va más allá, para caminar siempre en obediencia. Poder para obedecer siempre a Dios. Como Jesús podemos ser obedientes hasta la muerte. Como declara Filipenses 2:8, que Jesús fue obediente hasta la muerte. El poder para hacer siempre su voluntad. Salmo 48: al hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Poder para permanecer firme en medio de las pruebas, desiertos y aflicciones. Ese poder. Y por eso, en esta noche, apropiémonos de ese espíritu de poder. Tal vez tú lo has visto escrito, pero llegaste hasta ahí. No, hoy nos podemos apropiar de él, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dilo conmigo: la cobardía no está en mi vida. No la abrazo, no la adopto, pero el poder de Jesús sí. El poder de Jesús sí. La cobardía es el estado de ánimo permanente de los simples, fatuos y fracasados. Le oro a Dios que esta palabra haya llegado a tu corazón. Tal vez estás pasando días de que te sientes como un cobarde ante todo, con muchos temores. No estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí para decirte que hay un Dios todopoderoso que nos ayuda a todos nosotros, que no estamos solos en esta tierra librando las batallas, que Él está a nuestro lado, es más, dentro de nosotros, y que en Él tenemos el poder, pero también la victoria. Por eso en esta noche oro al Señor
para que si te has sentido así, débil, falto de ánimo y valor, en esta noche recibamos también de la fuente, como lo hacíamos el domingo, recibiendo fe de parte del Señor para afrontar las crisis. Hoy también recibiendo poder de Dios para avanzar. Y si te has sentido así cobarde, dile: Dios, me he sentido cobarde ante el presente, el futuro, lo conocido, lo desconocido, Señor, ante muchas situaciones que estoy librando. No tenemos a un Jesús que nos condena. El diablo acusa y condena. La gracia de Jesús nos libera y nos salva. Gracias, Dios, por esta palabra. Oro porque cada persona que la ha escuchado la pueda recibir también, Señor. Oh Dios, gracias por ayudarnos en medio de las batallas, en medio de las duras pruebas de la vida, en medio de las tentaciones que tenemos que afrontar, en medio de esos sentimientos, pensamientos que nos atacan constantemente y que van en contra del conocimiento de Dios. Pero hoy, Jesús, nos tomamos de ti. Hoy nos tomamos del Espíritu Santo, que es el Espíritu de poder. Y en esta noche quiero invitar, si hay alguien que por primera vez se ha conectado a esta transmisión, queremos invitarte, yo quiero invitarte para que entregues tu vida a Jesús. Jesús va a hacer de ti una persona nueva. Todos los que ves acá éramos cobardes ante todo, pero Jesús entró a nuestra vida y ha hecho de nosotros personas valientes por su gracia, y por eso avanzamos con valentía, porque Él está en nosotros, no porque sea algo propio. Puedes repetir esta oración conmigo si es primera vez que te conectas. Señor Jesucristo, yo te necesito. Te abro la puerta de mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador personal. Perdona todos mis pecados. Desde hoy, Jesús, toma el control de mi vida. Siento miedo, me siento atemorizado, Señor, por tantas cosas, pero ven hoy a mi vida y hazme una persona valiente para afrontar en tu nombre todo lo que venga. Te acepto en mi corazón, te recibo con gozo y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Padre, por ese gran regalo, tu Hijo Jesús. El poder del resucitado está en mí. Amén y amén. Si has hecho esta oración, Jesús está en tu vida. ¿Qué tal si cantamos al Todopoderoso en esta noche, a quien nos da el poder para avanzar? Caminarás aunque no lo pueda ver. No lo sé explicar, tú dices que eso es fe. Si me estoy ahogando en la tormenta, sé que aún cumples tu promesa en mi final. Eso no es solo para mí. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Eres fiel a tus promesas, de alfa a omega, principio y final. Victoria nos das. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Cuando caos hay, tú siempre tendrás un plan. Cuando hay temor, tu iglesia permanecerá. Nada podría sorprenderte, nada te hará retroceder. Y cuando llegue el fin, el mismo infierno temblará. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Eres fiel a tus promesas, de alfa a omega.
Aleluya. Qué valiosa palabra, pastor. Muchas gracias. Señor, en esta noche levantamos nuestras manos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esta palabra actúa poderosamente en nosotros. Y hoy declaramos ese poder sobrenatural que habitó en Jesús, está en nosotros. Obra en medio de esta transmisión a cada vida, a cada familia. El poder de Dios se mueve. La influencia poderosa del Espíritu Santo se manifiesta. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, voces de victoria, voces de júbilo. El Señor es nuestro ayudador. Él nos guiará aún más allá de la muerte. No tememos, porque en tus manos está nuestra vida. Hoy declaramos, Señor, hay vigor para avanzar, hay vigor para permanecer. El Señor trae su provisión sobrenatural. Este fin de semana el Señor nos llena de su poder. Guarda, vigila sobre cada familia, sobre cada persona, y tu reino poderoso en nosotros se manifiesta. Lo declaramos porque tenemos un Padre bueno, absoluto, permanente en medio de nosotros, con nosotros, en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendecimos, les amamos. Gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que conectaste con nosotros, te invitamos a escanear el código que aparece en pantalla. Queremos conocerte y orar por ti. Recuerda que para tus donaciones, diezmos y ofrendas puedes hacerlo a través de la cuenta que encuentras en pantalla. Esperamos volver a encontrarnos en casa o iglesia en línea.